detenido y luego lo investigaron. Pero que paguen ahora que él está ahí. Todos los que le hicieron daño tienen que pagar. Lo que yo sí sé es que hay más personas involucradas en el tema, o sea, ya sea una o dos o tres, no sé. Yo creo que tiene que ser alguien que sepa muy bien cómo hacer desaparecer un cuerpo, porque al extremo de haberle cercenado las huellas dactilares, los tatuajes. El tema mío y de toda la familia en general, yo pienso que es reabrir el caso. Pasaron 8 años para que María, cuñada de Hans Pozo, decidiera volver a hablar del rucio. Lo hizo para apoyar una teoría que ronda en la cabeza de toda la familia. Para ellos, Martínez no habría actuado solo en la muerte de Hans. Porque una persona que no sepa hacer desaparecer un cuerpo, déjalo algún rasgo, pero con él lo quisieron hacer tan bien que o sea, se le escapó de un pelo. Lo que a él se le escapó fue un colgajito de un dedito que le quedó y eso se le escapó de las manos. Y gracias a eso se identificó a Hans, porque si no se hubiera demorado un montón. Una teoría que es apoyada por Víctor Andrés, hermano de Hans, quien también rompió su silencio en una extensa entrevista entregada al portal Terra. Sí, fue Martínez, pero siempre he dicho que fue la policía que mató a mi hermano. Por lo que yo tengo entendido, este tipo contrató a 2 carabineros para que lo golpearan y en una carta que él escribió lo dice. Donde hoy funciona una carretera que el día 26 de marzo del 2006 un niño encuentra un pie humano. Sería ese el inicio del caso Hans Pozo. Un día después del descubrimiento del pie, la policía encontró en el mismo sector la cabeza de la víctima y cuando aún los vecinos no se reponían del asombro, el 29 de marzo se encontraron sus brazos. 24 horas después apareció su pie izquierdo. Pasaban los días y el misterio crecía. El asesino parecía ir dejando los restos del cuerpo de a poco. Están realizando algunos peritajes a las manos encontradas cerca de la población Marta Brunet, nuevamente en la comuna de Puente Alto. Al día siguiente, en la comuna de San Bernardo, se halló el torso de la víctima. A esas alturas, la primera parte del caso estaba resuelta, todas las partes del cuerpo habían aparecido, solo faltaba el proceso de identificación del descuartizado de Puente Alto. Solo se pudo obtener pequeñas muestras de huellas digitales. Pero no fue suficiente. Lo que ratificaría finalmente la identidad de la víctima sería un tatuaje de Cupido. Logramos identificarlo. Y como dije, esa es la primera veta investigativa que ya se cerró. El 6 de abril se confirmaban las sospechas que el fallecido era Hans Hernán Pozo Vergara, conocido como el Rucio o el Julipi en su barrio. Un joven oriundo de Puente Alto a quien su madre abandonó cuando pequeño y fue criado por uno de sus tíos. Igual él siempre tuvo ese problema, siempre tuvo esa yayita en su corazón de que su mamá no lo quería. Tenía antecedentes por hurto y robo. El Rucio era un joven que a pesar de su juventud, en los últimos años, según sus conocidos, habría ejercido el comercio sexual, viviendo en la calle, luego que la familia de su tío no soportó los continuos robos que él hacía para financiar su adicción a las drogas. Una dura infancia que Víctor Andrés, hermano de Hans, también padeció, ya que fueron separados cuando chico. Crecimos separados, casi nunca nos veíamos, solo cuando nos encontrábamos en la calle. Una historia de vida que relata una de las cuñadas adoptivas de Hans, quien lo conoció en su cruda infancia. Toda la vida fue tímido Hans. Uno le hablaba y él siempre, no sé, pues agachaba la cabeza, uno le decía, pero mira, porque era como vergonzoso, como que le daba vergüenza, es como que siempre andaba ocultando algo.
pero era tímido, era cariñoso, le gustaban los niños montones, los chiquillos, los sobrinos de mis cuñados, él era bien cariñoso, no era malo. Semanas más tarde, las indagaciones de la policía de la Brigada de Homicidios arrojaron el apellido de un empresario heladero de nombre Jorge Martínez. Este hombre habría sido mencionado por unos taxistas que días antes habían estado con Hans Pozo. Todo dato era corroborado y un equipo del OS9 de Carabineros fue destinado para realizar una entrevista de rutina. Se trasladaron hasta la casa de Jorge Martínez Arévalo, quien además era funcionario de la Municipalidad de La Pintana. Al no encontrarse, le dejaron una citación. Paralelamente, las pericias a los restos de Hans determinaron que antes de ser arrojado a la calle, el cuerpo fue conservado en una máquina frigorífica industrial, por lo que las sospechas hacia Martínez aumentaban. En una segunda visita del personal de la policía a la heladería de Martínez, la tarde del 8 de abril del 2006, según la versión del OS9, al escuchar ingresar a la policía, el sospechoso Jorge Martínez corrió hacia su dormitorio, gritó un par de segundos y se suicidó de un disparo en la cabeza. Se dio la fuga hacia el interior del inmueble. Y en ese momento se escuchó un disparo y posteriormente Carabineros sorprendió o encontró en el lugar a esta persona con una herida a bala. ¿Cuánto se descarta que Carabineros le haya disparado, como se dijo en algún momento? Absolutamente descartado. El trabajo nuestro se concentró en el lugar en que falleció, principalmente siguiendo la ruta de entrada que hicieron los policías, el trayecto balístico que se produjo al interior y también el análisis de los restos orgánicos donde estaba Jorge Martínez. ¿Y cuál fue el resultado categórico? El resultado categórico respecto a la investigación que nosotros realizamos es que se trató de un suicidio. La versión fue refutada por los familiares de Martínez, en especial su hermano Robinson, quien asegura que Jorge Martínez fue asesinado por los policías. ¿Qué crees que pasó con tu hermano? Mi hermano, un funcionario policial, le pegó un balazo en la cabeza. ¿Cómo puedes estar seguro de eso? Porque mi hermano no tiene ningún motivo para matarse. El testimonio es apoyado por la esposa de Martínez Arévalo, quien tras su muerte encontró en su domicilio una carta de 20 páginas en la que se explicaba el tipo de relación que Martínez tenía con Hans Pozo. Mataron a mi marido y luego lo investigaron. En el documento, Jorge aseguraba que Pozo lo estaba extorsionando porque él decía ser su hijo biológico y le pedía constantemente dinero. Si no, revelaría el secreto a su familia. Según Martínez, para evitar esta situación, contactó a 2 funcionarios policiales quienes a cambio de dinero le darían un amedrentamiento a Hans Pozo. En dicha carta, Arévalo agrega que al ver lo que había pasado con Hans, sus supuestos sicarios le comenzaron a pedir dinero, dejando entrever su intención de desaparecer. Estamos investigando la carta como elemento material y además como elemento intelectual, ideológico, es decir, quién fue la persona que escribió la carta y además estamos por otra vez investigando el contenido de la carta. Pienso que el acceso que tuve a la carta fue muy superficial, que fue muy poco lo que alcanzamos a ver, principalmente nos basamos en ver si la letra era similar a la de Jorge y eso pudimos constatarlo en las primeras páginas, no así en las últimas 2. Pero esta no sería la única versión que se tejía en torno a este caso. Hablaban de una supuesta relación entre Martínez y Hans, que este sería el real motivo de la extorsión del joven. Una teoría que Víctor Andrés, hermano de Hans, lo relaciona con un tema de drogas. Yo creo que puede ser que haya tenido alguna relación con el tipo, porque yo también fui drogadicto y eso es desesperante, aunque yo no llegué a tener que hacer eso. Yo creo que la droga lo puede haber llevado a hacer eso. En medio de investigaciones, peritajes, diligencias,
conocidos de Hans, su familia y sus amigos de la calle le brindaban su último adiós. En un peregrinar que comprendía una caravana por su barrio en La Pintana, cortejo que más tarde se enfiló rumbo al cementerio sacramental de San Bernardo. El 3 de mayo del 2006, Carabineros recolectó muestras biológicas en la heladería de Martínez. Allí, con la técnica del luminol, se detectaron manchas de sangre que habrían sido lavadas. Estas corresponderían a Pozo y por su forma se dedujo que el cadáver habría estado allí después de recibir los 2 impactos de bala. Local de la heladería de Jorge Martínez se encontró algunas muestras sanguíneas identificadas como sangre de Hans Pozo. Eso es el hallazgo que existe. Las conclusiones que hagamos de eso van a ir siendo cotejadas con otros elementos. Pasaron los años y se siguieron solicitando diligencias por parte de la familia de Martínez, peritajes que se extendieron hasta enero del 2013, cuando la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa, ya que no existían indicios de la participación de otras personas en la muerte de Hans Pozo. A tal punto llegó la conmoción por el caso de Hans que su historia inspiró la publicación de 2 libros: Las claves del crimen de Hans Pozo y El pecado del rubio, escritos en el año 2007, a lo que se sumó una obra de teatro. Hans no solo se convirtió en un objeto de culto para escritores, sino también para varios vecinos de Puente Alto. Han pasado 8 años desde la muerte de Hans Pozo y uno de los puntos donde fue encontrado una de las partes de su cuerpo, se ha convertido en un peregrinar. La gente incluso le hace peticiones, como se ve en los mensajes que hay en su gruta, y una vez que son concedidos, ellos vienen a agradecerlos. Siempre ha tenido flores, ha tenido Lo valora la un gente, montón casi de cartitas, que un regalito, que un zapatito, que una velita, que un montón de cosas siempre. A casi un año que la Fiscalía sobreseyera el caso, las incógnitas siguen rondando. ¿Cuál es la verdadera relación entre Hans Pozo y Jorge Martínez? ¿Fue la muerte de Martínez realmente un suicidio? ¿Mató Martínez solo a Hans? Lo único claro es que ni la familia de Hans Pozo ni la de Jorge Martínez están de acuerdo con la historia oficial. Y es que quizás por eso seguirán luchando para saber quiénes están detrás de la muerte del Rucio y Jorge Martínez Arévalo. Bueno, ya nos contaba Patricio Vergara acerca de su participación y su conocimiento profundo del caso de Hans Pozo. Patricio, la familia, tal como lo decía Madeline, las familias todavía tienen sospechas, creen que acá hay más antecedentes, que hay otras posibilidades en relación con este crimen, participación de otras personas, por ejemplo. ¿Para usted esta investigación está absolutamente completa, cerrada, no hay duda acerca de lo que ocurrió en el caso de Hans Pozo? Existe una investigación muy completa, fue muy compleja, y las premisas sobre las cuales se construyó, digamos, el razonamiento para la resolución judicial del sobreseimiento definitiva es bien categórica. ¿Pueden haber participado otras personas? Desde luego. ¿En qué momento? ¿En el momento del homicidio o en el momento del descuartizamiento? Puede ser, pero no había ninguna posibilidad cierta de hacer una imputación. Acá, recordemos, hubo participación del FBI en el análisis de sangre. Se usó tecnología de punta por ahí por el año 2005-2006 que permitió el establecimiento, digamos, de estas premisas. En torno a las dudas que se plantean,
si Jorge Martínez tuvo participación en la muerte de Hans Pozo. Eso se establece por muestras encontradas en el mismo local, pero no solo eso, existe el vehículo que utilizaba Jorge Martínez al momento de hacer el peritaje. En el copiloto, cuando se saca el asiento, es posible establecer un goteo de sangre desde la cabeza hasta la cintura, y esa sangre se pudo establecer que era Hans Pozo. Es decir, Hans Pozo estuvo en el interior de la botillería, o sea, de la heladería, posteriormente fue sacado en ese vehículo. Y eso también es coincidente con la desactivación de alarmas con la que pudimos constatar. En torno al fallecimiento y al suicidio de Jorge Martínez, eso también es un hecho absolutamente establecido científicamente. Fue un suicidio, y también desde el punto de vista de la lógica. No resulta compatible que una persona haga una carta suicida y luego lo maten. ¿Ah? O sea, todo es absolutamente compatible. Lo que pasa es que el hecho que se generó cuando llegó la policía a citarlo al OS9, porque habían testigos que ya lo vinculaban en ese tiempo. Recordemos que acá hubo una línea investigativa que llevó OS9 y por el otro lado también la policía de investigación. Y en ese sentido, fue OS9 a citarlo a la heladería. Jorge Martínez sale desde la casa donde estaba completamente vestido de negro y con una pistola en el cinto de su pantalón, se desplaza hasta la bodega donde habían unos edificios, y en ese momento se efectuó un disparo en la cabeza. Inicialmente, la dinámica o el disparo que se verificó ahí no fue erigido y en una posición tranquila, fue dinámica. Y en ese sentido eso se estableció absolutamente, el arma correspondía, y posteriormente se hicieron todos los peritajes. Esas certezas existen totalmente y científicamente acreditadas en la carpetilla. Abogado, también este caso es profundamente llamativo por el nivel de crueldad que queda manifiesto cuando uno conoce los detalles. Quiero preguntarle por el tatuaje y cómo el tatuaje de Hans Pozo permite su identificación. Ese, se dice, también es un dato clave en este caso, pero quiero pedirle que me espere breves minutos porque queremos separarnos, vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos con usted y nos vamos con esto que ya viene en Bienvenidos, mire. Hace más de 5 días que no vemos a mi hijo Luis. Le pido a las personas que vean esta foto que nos ayuden a encontrarlo, que den un aviso. No, la rienda. Eso. Conversando acerca del caso de Hans Pozo, que tal como dice ahí en la pantalla, estremeció sin duda al país por las características que tuvo y además por otro elemento, porque se convirtió en un caso de alguna manera emblemático en términos de la crueldad, en términos de el ensañamiento que puede haber, y lo conversábamos recién con Patricio Vergara a propósito de otras situaciones, ¿no es cierto?, en que se han producido estos desmembramientos. Dio origen a libros, a obras literarias, a una obra teatral también. No sería nada raro, Patricio, que en algún minuto viéramos también películas, series acerca de este caso, sin duda. Pero hay algo que lo conversábamos recién y que sigue, a mí por lo menos me sigue dando vuelta, que es la inconformidad de parte de las familias con respecto al fallo judicial. ¿De dónde surge eso y de qué manera, Patricio, se le podría dar efectivamente la tranquilidad a las familias de que acá se investigó y se llegó a establecer una verdad que tiene fundamento en las pruebas, que tiene fundamento jurídico? Claro. Bueno, lo cierto es que están las copias almacenadas totalmente archivadas y estas pueden ser consultadas sobre todo en el tiempo que ha pasado. Pero además de eso, la Fiscalía o los fiscales en ese momento, yo y Pablo Fabach, teníamos la intención de terminar esto en un juicio oral. Y en definitiva terminó en la forma que quiso Jorge Martínez. Así las cosas no pudimos establecer, y puede ser muy intuitivo el hecho que Jorge Martínez haya participado con más personas. Resulta muy intuitivo y es muy razonable que las familias sí lo piensen. Claro. Pero pruebas que permitan establecer en los mismos términos de participación de Martínez a otras personas no lo hubo. Tanto es así que todas las personas que
que no resulta el caso indicar o nombrar, que aparecían bajo objeto de interés criminalístico, digamos, para la investigación, fueron totalmente investigadas, y de hecho las pruebas enviadas al FBI tenían que ver con eso. Teníamos absolutamente claro lo de Jorge Martínez, y estas pruebas que fueron enviadas al FBI, que tenían que ver con la ubicación de rasgos o evidencia sanguínea respecto a otras personas, no pudo dar luces, digamos, no arrojó resultados. Y en ese sentido no es posible, digamos, realizar una imputación seria a otras personas. Resulta intuitivo que tiene que haber participado con otras personas, desde luego, y los fiscales no estaban en este momento alejados de esa intuición, pero todas estas líneas fueron investigadas. O sea, no quedó ninguna línea investigativa en este caso que no se investigara, y esto puede ser consultado, estaba en la fiscalía. Claro. Nosotros queremos agradecer al exfiscal Patricio Vergara, que haya estado con nosotros durante esta mañana. Muy amable, muchas gracias, abogado, por compartir diferentes casos en esta jornada. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, y nosotros sean bienvenidos. Seguimos con más, por favor. Hace más de 5 días que no vemos a mi hijo Luis. Le pido a las personas que vean esta foto que nos ayuden a encontrarlo, que den un aviso. No, la rienda, la rienda. Eso. ¡Ey! ¡Ey! El día viernes 29, personal de la Brigada de Investigación Criminal Viña del Mar de la Policía de Investigaciones recepcionó una denuncia por la sustracción de un menor, según la cual su padre daba cuenta de que éste había sido retirado desde un jardín infantil por su abuela y su madre de forma irregular, por cuanto la custodia la tiene él. Y esta denuncia ha llegado a las pantallas del 13, particularmente a nuestro programa Bienvenido. Giselle Vergara, que está en pantalla, tiene más antecedentes porque hay un papá que está desesperado y busca y tiene esa imagen de su hijo para compartir con todos nosotros. Necesita información, quiere por supuesto que vuelva a saber dónde está. Las sospechas están con su ex suegra, con su expareja, pero tú tienes más detalles al respecto. Giselle, te saludamos, te damos la bienvenida. Hola Tonka, hola Polo, ¿cómo están? Una situación muy angustiante la que está viviendo esta familia acá en Viña del Mar. Ya ha pasado una semana, fue el viernes pasado cuando se perdió el rastro del pequeño Luis. Una situación muy compleja, muy dolorosa, un proceso que ha sido muy estresante también para ellos, que están buscando respuestas que todavía no pueden encontrar. Para conocer más detalles de cómo se gesta esta historia, los invito a revisar la siguiente nota. ¡Cumpleaños, Luchito! Un niño sonriente y cariñoso, Luchito, como le dice su familia, tiene 5 años y aquí lo vemos celebrando su último cumpleaños. Por favor, nos llamen por teléfono, que nos avisen, estamos desesperados. Ya ha pasado una semana desde que este padre no sabe nada de su hijo. Acusa a la madre y expareja de habérselo llevado sin autorización. Todo habría sucedido luego que la abuela materna retiró al niño del jardín supuestamente para entregárselo. Ambos padres están separados y Luis es quien tiene la custodia legal. Por eso acusa la sustracción del menor. Tiene apenas 5 años y se lo entregaron prácticamente en las manos de una extraña. Lo que hizo la abuela del niño fue un crimen. Desde ahí nosotros no hemos sabido nada de él y lo hemos buscado por todos lados. Hemos hablado muchas veces con la abuelita y la abuelita da su testimonio que ella la mamá se lo llevó a pasear y no ha vuelto más. Paola Micolta Mendoza es de nacionalidad colombiana y de ahí el temor del padre de que se lo lleve a dicho país. Y yo no sé si la intención es llevárselo, sacarlo del país por estos pasos escondidos. A lo mejor ya está en el norte, no lo sé. Logramos hablar con el esposo de la abuela del niño, quien explica que Paola se lo habría llevado aprovechando un descuido de la mujer. No, pues que hemos buscado. Yo incluso hasta ayer anduve en Viña buscando. ¿Y Paola no se ha comunicado con Celedina? Nada. ¿No ha dado señales? Nada. Entonces la cuestión que está, para mí, para mi esposa ha sido tremendo.
En un comunicado, la Fiscalía de Viña del Mar señala que ya existe una orden de investigar a la Vicrim para dar con el paradero del menor y la madre bajo el delito de sustracción, mujer que además mantiene una orden de aprehensión vigente por incumplimiento de condena. Por lo anterior, se dio cuenta al Ministerio Público, iniciando las primeras diligencias pertinentes para dar con la ubicación del niño, como asimismo a realizar el encargo policial en ambas policías a nivel nacional. La tía, yo y mi hijo no hemos parado, pero no está. El miedo más grande de este padre es que Paola decida sacar a Luis de Chile por un paso fronterizo no habilitado, ya que según él, de esa misma forma la mujer habría ingresado al país tiempo atrás. Por ahora no se sabe nada del paradero de ambos, mientras la familia del pequeño Luis suplica por su regreso. Detalles de lo que ha ocurrido durante la última semana, y yo me encuentro acá en Viña del Mar junto a Luis Olaf, padre del pequeño Luis, con quien vamos a conversar con respecto a qué es lo que ha ocurrido en materia investigativa durante los últimos días. Luis, ¿cómo estás? Bueno, esperando que la gente se ponga la mano en el corazón y cooperen avisando si es que ven al pequeño Luis, si pueden cooperarnos para encontrar a mi hijo. Hace ya una semana que no está con nosotros. Don Luis, está por acá Tonka, estamos junto a Polo. Luis, sí. Si quieren poder conversar. Gracias, y esperamos que este despacho sirva para tener información clave. Tonka, Polo, buenos días. Le cuento, está apareciendo la imagen de su hijo, Luis. Por si alguna persona tiene información, antecedentes, lo comparta rápidamente con las policías que están investigando el caso. Cuéntenos, usted tiene la tuición, ¿tenía visitas regulares su mamá biológica? ¿En algún momento lo llegó a amenazar con algo en particular? ¿Qué nos podría decir de la historia para entender por qué se llega a este punto, don Luis? Bueno, yo me traje a Luis desde Colombia, lo fui a buscar porque la mamá amenazaba con que lo iba a regalar, que lo iba a entregar al servicio, no sé, el equivalente al Cerame de acá, una cosa así. Y por lo tanto yo lo fui a buscar y él estaba en malas condiciones físicas, estaba muy enfermo. Lo traje, aquí se recuperó. Después se vino a Chile con la autorización de la mamá. Todo esto está documentado, las amenazas que iba a regalar al menor, de que lo iba a entregar a una familia, están, digamos, como información que está respaldada. Por lo tanto, ella en ese tiempo ya no quería tener a su hijo. Entonces yo no entiendo ahora qué es lo que quiere hacer. Lo vino a buscar después de 4 años. Y la abuela lo sacó del jardín y se lo entregó prácticamente a una desconocida, porque si bien es la madre, el niño tiene 5 años, 4 años que no la veía. O sea, dejó de verla cuando tenía 1 año. No se debe acordar de ella. Y la abuela se lo entregó así de buenas a primeras. Antes de eso, Luis, en esto último... Bueno, yo quiero aprovechar... Sí, ¿sí? Disculpe, antes de que esta abuela se llevara, ¿no es cierto?, a Luis, al pequeño, ¿tuvo contacto usted con ella o con la mamá de Luis? ¿Cuál fue la situación de la relación, digamos, en estos últimos días o estas últimas semanas? Bueno, yo siempre procuré que mi hijo tuviera nexo con su abuela, porque son consanguíneos. Entonces era una crueldad, digamos, evitar que se vieran, que se visitaran. De hecho, siempre facilitamos, le abrimos las puertas de la casa. Esta señora la recibimos en la casa, durmió en nuestra casa. Hicimos muchas cosas por ellos en términos de trabajo, de ayuda. Sin ir más lejos, el teléfono de ella se había descompuesto, se había echado a perder. Nosotros le compramos un teléfono para que pudiera hablar con su nieto. O sea, a ese nivel de mantener acercamiento. Y esto es una tradición. Esta señora va y lo saca fuera del horario de salida al niño y se lo entrega a una desconocida. Mamá, sí, es la mamá, pero es desconocida para el niño. Y de ahí no sabemos más, 1 semana. ¿Don Luis? Entonces, esta señora pertenece a una congregación, ¿sí? ¿Por qué cree usted que sí, finalmente la mamá biológica, y me cuenta... Pentecostal aquí en Viña.
Perfecto, coméntanos, disculpe que lo interrumpí, lo escuchamos. Sí. Está bien. La señora Celina, mi corta, la abuelita de Luis, pertenece a una congregación pentecostal que tenían una iglesia aquí en San Antonio con 13 Norte, por ahí, pero que por tema de la pandemia devolvieron el local, se me ocurre, y ahora no sé dónde están. Pero ella participaba con esa congregación, entonces yo quiero hacer un llamado a la gente de la congregación, a los pastores, para que conversen con ella y diga ella qué pasa con el niño. Yo quiero saber de mi hijo. Claro. Tiene 5 añitos, él era súper protegido, era peor que hijo único, porque aquí todo el mundo lo quería, su hermano, todo el mundo. Y ya no está. Don Luis, lo entendemos, le cuento, entonces, usted no está viendo la pantalla, sí, pero está apareciendo su hijo, e insisto, si los que se están sumando a la sintonía tienen alguna información o apelando a esa buena voluntad o al corazón de las personas que conocen a la abuelita de Luis, para que hablen con ella y entreguen datos claves, sería muy beneficioso. ¿Usted por qué cree que la madre de Luis se lo llevó? ¿Cuál es la real intención de esto? La verdad es que todavía no me lo explico, porque si en un momento ya quería deshacerse del niño, diciéndome que lo iba a regalar, 4 años después le da un ataque de amor materno, no es muy creíble. Entonces, no sé, ¿querrá dinero? No lo tengo claro. No lo sé, no puedo entenderlo. Esto es algo que yo no puedo entender. Es una crueldad tremenda contra su hijo. Sacar a un niño de su entorno que está bien. El niño tiene un feroz ambiente, un tremendo ambiente, todo el mundo lo quiere, sus vecinos, la gente en el jardín, la familia entera. En todo el país, él ha conocido a toda su familia, todos lo quieren. Recibe amor por todos lados, él vive un poco quizás en una burbuja, ¿te fijas? Y haberlo sacado de su burbuja y someterlo a lo mejor, no sé, a pasos fronterizos inhabilitados, a relacionarse con narcotraficantes, no lo sé, esto me tiene aterrado. Claro, Luis, claro, y uno se imagina que efectivamente él dinero. No solo ha sido sacado de un entorno donde es muy querido, donde estaba siendo bien criado, donde estaba recibiendo el amor que se merece un niño, y bueno, en este minuto está en una situación de total incertidumbre. Estamos también con Bárbara Salinas, que es nuestra abogada. Bárbara, a ver, ¿cuáles son los caminos? ¿Qué posibilidades tiene don Luis justamente para recuperar a su hijo? Gracias, Polo. Bueno, quiero mandarle un abrazo con mucho respeto y con mucha empatía a Luis por la situación que está pasando, porque evidentemente esta situación escapa a cualquier, no sé, razonamiento lógico, no hay explicación alguna. Ahora, con relación a la pregunta, Luis tiene que hacer 2 cosas que yo creo que ya las debe haber hecho seguramente. Hay que hacer 2 cosas en paralelo. Primero, ¿no es cierto? Entiendo que ya hay presentado una denuncia. Acá la figura penal es sustracción de menores. Ese es el delito. Y es un delito que tiene una penalidad altísima, que incluso supera los 20 años, puede llegar hasta los 20 años. Es una figura especial y agravada. Y lo comento porque en el fondo la madre del niño y eventualmente la abuela materna puede ser también copartícipe, haberle colaborado, facilitado, ¿no es cierto?, el hecho de haber retirado a este menor y habérselo entregado a la madre sabiendo en qué circunstancias estaba. Eso, por una parte, va por el carril de las investigaciones que haga el Ministerio Público a través de las policías. Ahora, otro tema muy importante que tiene que hacer Luis es hacer también la denuncia respectiva en el Tribunal de Familia y pedir que se decrete inmediatamente una orden de arraigo respecto del niño. Yo sé que lo normal es que Dios quiere que no sea así, que el niño lo intenten sacar por pasos fronterizos no autorizados, pero siempre va a ser bueno contar, ¿no es cierto?, con esta orden de arraigo para que las policías, en definitiva, estén alertas de la salida de cualquier menor que tenga esas características. Eso en el escenario mientras no salga de Chile. Claro. Ahora, Bárbara, bueno, sí. Agradecer esos consejos, me imagino que don Luis los está llevando a cabo. Cuente con nosotros en los próximos días si necesita volver a entregar información, Luis,
todo lo que está apareciendo ahora después se replica en las redes sociales, y ahí esperamos que los ciudadanos, además de las redes que maneja el canal, pero los ciudadanos, si quisieran replicar la imagen de su hijo, ayudarían muchísimo a don Luis y a toda su familia. Esperamos que tenga éxito, que este despacho sí le entregue información clave y cuente con nosotros a través de Giselle Vergara para retomar el contacto si así fuere necesario, don Luis. Un abrazo, mucho ánimo, mucha fuerza. Muchas gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias también, Giselle, por este contacto. Y pongan muchísima atención a lo siguiente. Me percaté que había una niñita que pasaba con un perrito que andaba paseando, y ahí me percaté que realmente no era yo su cometido, era la chiquitita a quien quería atacar. Dicen que era un hombre alto, que era un hombre muy alto. Me contó la niña, porque a mí me vino a contar toda la niña que vio todo ella. Y me pongo en el caso, y sé que yo lo encuentro espantoso. Yo, por mí, este hombre, que lo dejen tras las rejas y no lo dejen salir más. A no ser que le hagan algo psicológicamente o lo lleven a una cuestión de rehabilitación o algo. Y este es un caso bien particular, estamos en una zona bien tranquila, ¿no?, de Ñuñoa, y Paola iba caminando por este sector cuando se encuentra con un sujeto joven a bordo de un vehículo de lujo, pero que estaba desnudo en este sector. Las cámaras lo registraron, están hoy día intentando identificar de quién se trata, y estamos con Paola y también con otra de las vecinas que están preocupadas porque evidentemente esto representa un riesgo no solamente para ella, sino que además para una joven de aproximadamente 14 años que tú interpretaste que iba a ser justamente la víctima de este sujeto. ¿Quién es? ¿De quién se trata? ¿Cuáles son sus características? Vamos a la nota y al regreso conversamos con las vecinas. Circulaba en una camioneta negra, se estacionó contra el tránsito en la intersección de las calles General Gorostiaga con Pucará en Ñuñoa. Analizó el barrio para luego abrir la puerta del vehículo, descender, desnudarse y comenzar con el acto vejatorio, situación que generó un trauma en esta mujer, quien decidió denunciar públicamente los hechos. Yo venía desde mi casa, que queda un par de cuadras atrás. Venía caminando por Gorostiaga hacia Pucará con Ortuza, que es donde me dirigí a ver a una guagüita que iba a conocer, que había recién nacido. Y cuando me encuentro, bueno, en este mismo lugar fue donde pasó todo. El tipo se estaciona ahí contra el tránsito, que gracias a Dios esta casa tenía unas cámaras allá arriba que me facilitaron, perdón. Y yo venía desde mitad de cuadra viéndolo ya que él estaba haciendo... Lo veía con polera, que en un principio pensé que tenía traje de baño, zunga. Y bueno, y de repente ya me doy cuenta que se saca la polera y definitivamente estaba desnudo y empieza a hacer movimientos obscenos, tocaciones con él mismo, y después ya se empieza a masturbar derechamente, pero muy grotesco, muy brusco, muy... No, fue asqueroso, fue realmente asqueroso. Venía una niñita, no sé si tendría unos 14 o 15 años más o menos, venía con su perrito caminando por la calle, pasando. Y entonces salió un hombre del arbusto que está ahí, sin nada de ropa. Entonces en eso va la niñita justo ahí y la pesca. La niñita, no sé si habrá hecho, no sé, no tengo idea, porque en ese momento venía caminando por el otro lado una señora también, que también la iba a pescar a ella. Pero ella alcanzó a arrancar y golpeó la segunda puerta para que se la abrieran. Y ahí no le pudo hacer nada, pero yo no creo que... O sea, que este señor debe estar haciendo sus cosas por estas mismas calles. O sea, igual no lo han pillado ni nada. Aparte que ha pasado harto lo de la ciudadanía y todas esas cosas, pero no ha pasado nada no lo han pillado ni ninguna cosa. Angustia e inseguridad son los sentimientos que envuelven a Paola, quien se percató desde un primer momento de las malas intenciones que tuvo el hombre, el mismo que vestía una polera negra y que fue apuntado como el acosador de Ñuñoa. Bueno, yo decidí hacer público esto porque nadie está libre de que suceda algo así. Uno tiene hijos, no me gustaría que a mi hija le hubiera pasado esto. Después de que vi los videos vi que había una Lola que pasó 14, 16 años,
Me imagino que tiene que haber quedado muy traumada esa niñita. Y dije, no, esto ya tiene que parar. Esto se ve en todas partes. O sea, a todas las mujeres nos ha pasado algo siempre dentro de nuestros propios hogares. Entonces, el ocultar esas cosas es ser cómplice. Entonces ya basta. Como un sujeto alto de cerca de 40 años de edad, así describen a la persona que transgredió toda norma moral al exhibir su cuerpo en el espacio público, justamente a metros de la camioneta en la que se paseaba. Yo calculo que entre unos 40 50, alto, blanco, pelito negro, peinado hacia el lado, rasgos delgados, o sea, el tipo no era gordito, era flaco. Absolutamente como inquieto, alterado, nervioso, obviamente por lo que estaba haciendo. Y después cuando se sube al auto y empieza a andar, como que frena cuando llega al lado donde yo ya venía caminando. Y frena y yo dije, ya, este tipo aquí algo me va a hacer. Y yo me paro como mirándolo, enfrentándolo y el tipo sigue. Pero ahí no se veía alterado nada, tranquilo, así como que me miraba muy pasivamente. ¿Él estaba fuera de sí, cree usted, o estaba consciente de lo que estaba haciendo? Yo creo que estaba muy consciente porque sabía que ambos lugares venían mujeres, estaba solo, pasaban autos y cuando pasaban los autos se escondía ahí en este arbusto. Me imagino yo que dentro de su locura tiene que haber estado algo consciente. Los que no dudaron en hacer sentir su descontento y rabia fue la comunidad. Aseguran tener miedo debido a la desprotección que se ha hecho sentir con fuerza el último tiempo en las calles. Según ellos, no es primera vez que sucede un acontecimiento como este. Me preocupa mucho y me genera un sentimiento de miedo, de temor por la situación. Yo normalmente, este es mi lugar de trabajo, también vivo acá en la comuna y normalmente tengo a mi hija pequeña y siempre hay niños y la verdad es que como mujer me genera una sensación de miedo y la verdad es que no me gustaría que se siguieran repitiendo este tipo de situaciones. A mi nieta el otro día a las 4 de la tarde también le pasó que la manosearon. ¿Acá en Ñuñoa? Sí, ponte tú, venía para acá y la manosearon por allá. Y entonces yo pesqué el auto y no lo encontré. Y ella menos mal andaba de pantalones, pues le metió la mano por ahí encima y dice que no la soltaba. Fue con el pasar de las horas de ocurrida aquella dramática escena en la que nadie se explicaba qué hacía un sujeto desnudo acosando a mujeres que Paola decidió acudir hasta la comisaría más cercana a realizar la denuncia. El día que yo llamé a Carabineros, que fue el día que me pasó este evento, Carabineros no me tomó en cuenta, no tomó mi procedimiento. Después, una vez que obtuve los videos, me fui a Carabineros a hacer yo la denuncia al día siguiente, en donde también Carabineros se reía porque lo encontraba, parece muy chistoso que un hombre ande desnudo y masturbándose en la calle. Lamentablemente esta sociedad está enferma mentalmente porque normalizar algo así no lo encuentro. Para mí la gente que se ríe o que se mofa o que esconde esto y no lo denuncia, para mí son más tan cómplices como el tipo que está haciendo este tipo de actos en la calle. Gracias a un trabajo minucioso se logró establecer la identidad del sujeto con esos antecedentes. Rápidamente fueron anexados al parte policial de origen y fueron derivados al Ministerio Público. Efectuar un llamado a toda la comunidad que cada vez que se enfrenten a este tipo de situaciones u otras, hacerlas dar a conocer con la finalidad de que Carabineros efectúe patrullajes preventivos y poder focalizar de manera óptima dónde está ocurriendo el delito. Fueron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de una casa de un vecino de la calle Pucará las que ayudaron a Carabineros a identificar al hombre. Sin embargo, aún no se logra establecer su detención. Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo una hija más o menos de la edad, un poquito más grande. Mi hija tiene 25 años. Y me pongo en el caso, y sé que yo lo encuentro espantoso. Yo, por mí, este hombre, que lo dejen tras las rejas, no lo dejen salir más. A no ser que le hagan algo psicológicamente o lo lleven a una cuestión de rehabilitación o algo. Pero eso no va a suceder, así que se quede ahí nomás. Que al resto de su vida, no sé. Esas cosas no pueden pasar aquí. Porque una persona así no puede andar suelta por las calles. No puede. Ya hay mucho. Entonces, otra persona más así, no. Ya la cosa está caótica. Porque va a seguir gente haciendo lo mismo. Entonces nunca van a llegar a nada con ello. En alerta constante se encuentran los vecinos de Ñuñoa,
debido a un hombre el que sin pudor alguno y sin importarle nada se desnudaba a plena luz del día frente a los ojos de la comunidad. Paola lo vio, estaba estacionado justamente acá. Un hombre que se desnuda. ¿Quién es? ¿Cuál es su intención? Denme 180 segundos. Vamos al corte y luego regresamos con ellas. Sí, mira, bueno, estamos con Paola y con algunas vecinas más. Ahora... ¿Perdón? Ya acabo de salir también. Claro, porque están todos preocupados, ¿no? Y alarmados y tratando de identificar de alguna manera de qué se trata. Pero Paola, tú fuiste quien lo miró a los ojos, quien lo viste y quien hizo la denuncia. Lo reconozco perfectamente, o sea, yo lo veo y sé quién es. Cuénteme, tú venías desde allá, ¿no? Claro, venía desde allá caminando, me dirigía hacia la esquina de Pucará con Ortuza. Y te lo encontraste acá. Y me lo encontré aquí. Tú te lo encuentras acá, pero ¿cuál fue tu reacción? Porque al ver a este hombre desnudo, ¿qué intentaste hacer? ¿Arrancar? ¿Enfrentarlo? A ver, en un principio intenté arrancar hacia mi casa, ¿Ya? pero era mucho ¿El trayecto? El trayecto era muy largo y el auto estaba contra el tránsito. Y yo dije, si arranco, el tipo me va a seguir en el auto. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué fue? Correr a favor ¿Ya? mío. Por aquí estaba él. Él estaba aquí. ¿Ya? Aquí se escondía, iba hacia el arbusto que está en la esquina y definitivamente aquí se para. Yo estoy aquí en el portón, la pared blanca, que no sé cuántos metros serán de aquí a ahí. Claro. Y el tipo ya definitivamente se empieza a tocar, a manosear, a masturbarse y a hacer un montón de gestos que obviamente no se pueden decir. Tú lo que puedes observar es que estaba fuera de sí, que estaba, no sé, quizás borracho, Mira, drogado. ¿Cómo lo describirías? Estaba lo mismo, si estaba borracho, no se veía aparentemente borracho, tampoco aparentemente se veía drogado, no lo sé. Sí muy como excitado, como nervioso, porque claro, desnudo en la calle, pasaban autos, él se escondía en el arbusto, después volvía Allá, a en esa salir. esquina. En esta esquina que está aquí hay un arbusto, en donde el tipo se escondía y me miraba a mí y miraba a la Lolita que venía por calle Pucará. Es la niña de 14 años que todavía ustedes no han identificado de qué se trata. Todavía no se sabe quién es, yo calculo que serán 14, 16 años la Lola, que venía caminando por este lado. El tipo de aquí, de este arbusto, salta hacia ella, porque se ve en el video que como que salta, ¿Ya? pero lamentablemente hay unos árboles que tapan eso. Las cámaras de seguridad lo tapan. Claro. ¿Rodrigo? Después veo que la chica sale como corriendo, el tipo también sale corriendo hacia la camioneta, porque al parecer la chiquitita gritó, no sé, yo no me di cuenta en ese momento, solo lo estoy interpretando por los videos que vi. Y ahí se sube a la camioneta y escapa simplemente. No, se baja y ahí es donde me hace a mí todos los gestos que te nombré. Dame un segundo que Polo nos tiene una pregunta. Sí, Polo, te escuchamos a ver, atentamente. todo lo que está describiendo Paola es la misma escena que están, para que quede claro, la misma escena que estamos viendo en el video. ¿Es la única ocasión en la que esto ha ocurrido o ustedes tienen antecedentes de que haya sucedido en otras oportunidades? Entendemos que es la única oportunidad. Mira, la verdad es que, claro, en este caso así sí, pero hace un tiempo atrás aquí se abusaron de una niña. Yo no sé en qué quedó ese caso. Portonazos, miles. Robos también. Pero de este tipo, de este tipo, así como un hombre pilucho, así, desnudo, masturbándose en la calle, no. Pero ahora, sí una violación, que es mucho más Tú grave. hiciste la denuncia y las vecinas están bien preocupadas, justamente porque es una calle bien tranquila, un poco solitaria también, ¿no? ¿Y cómo están con esta situación? Porque todavía no sabemos ni quién es, ni qué es lo que hace acá, cuál era su intención. Y además de eso, considerando que ya pasó justamente el momento de flagrancia, entonces no sabemos si pudiese ser detenido o no. Ocurrió de día, a las 7:30 de la tarde, 20 para las 8, en este tiempo de verano, ya más calor, es rico salir a caminar, uno anda con los niños. Lo otro preocupante es que hay un colegio cerca, entonces también hay muchos niños que pueden salir, irse solo a sus casas, porque ya de 10, 15 años uno les va enseñando a que puedan andar solos. Pero imagínate encontrarse con algo así, o sea, es un ataque que uno no lo logra entender. Ahora dicen, es un hombre
hombre enfermo, pero bueno, si es enfermo, no lo puede estar afuera viviendo como cualquier persona. No, y lo particular es que estaba conduciendo, no estaba justamente al pie. Muy peligroso. Ahí no lo hace menos peligroso. Claro. Tonka. Solamente era exhibicionista, porque no entendí bien en la nota. ¿Se acercó a la niña de 14 años? ¿Se acercó a otra señora que estaba por ahí? Porque eso no me quedó claro. O sea, su intención era atacar entonces. Yo la verdad es que yo creo que sí, porque se nota que él como que corre y ataca a esta chica y después a mí sí se me tira encima, pero como yo lo enfrenté, el tipo se mete al auto y arranca. ¿Qué le dijo usted? Pregunta. ¿Qué le dijo usted? ¿Cómo lo enfrentó? Mira, la verdad, yo en ese momento yo me paralicé. Yo soy súper honesta porque se vienen los fantasmas del recuerdo, como decían, de que todas nos ha pasado algo, pero siempre lo callamos, ¿ya? Pero esta vez dije, no, yo tengo que tener fuerza. Mira, la voz no me salía, te soy súper honesta, no me salía, me paralicé, pero en un momento dije, no, esta cuestión tengo que enfrentarla. Y lo único que dije, estos tipos lo que quieren es que uno se asuste. Y no, yo no tengo que demostrar susto. Y voy como a correr para tocar el timbre de una casa de acá, para que me auxiliaran. Y en eso el tipo se mete al auto y corre, y se arranca. Imagínense, ¿no? Que Paola se lo encuentra de frente y su reacción, la reacción natural podría haber sido correr, ¿no? Pero en vez de correr, corre hacia él. Corre hacia él. Lo que pasa es que si yo corría en contra de la calle, él también estaba en contra y me iba a seguir en el auto. Claro. ¿Y él te dice algo? No, en ningún momento nada, solamente se masturbaba y se masturbaba. Y te tomó, qué sé yo, te quiso atacar, tú sentiste que te... O sea, él hizo el gesto como de tirarse contra mí, pero yo, claro, estábamos a una distancia y yo también hago lo mismo. Y él arranca. Yo le quería preguntar justamente a la vecina, ¿cuál es su nombre? Ana María. Ana María, usted justamente tiene un negocio acá, entonces probablemente ve los vehículos que transitan aquí permanentemente. Las características que tiene él, según el video, según su vehículo, ¿lo había visto por el sector antes? Yo no lo había visto nunca, o sea, ese auto ni una persona, nada. Pero sí había visto una persona que hace tiempo empezó a tocar a las niñas también en la calle, porque a mi hija, bueno, le pasó a una de las niñas de una de las vecinas de acá también, que se estaba buscando a este señor hace más de un año. ¿Pero no estaríamos hablando de la misma persona o tiene las características de...? No, porque el otro hombre, o sea, la otra persona andaba en bicicleta, puede que de la bicicleta haya cambiado el auto también, no lo sabemos. Es que, bueno, al final son las dudas, ¿no?, que tienen los vecinos. Hicieron la denuncia, pero hasta ahora no han tenido ninguna respuesta, ¿no?, porque evidentemente no tienen más datos que simplemente las cámaras de seguridad, que son bien evidentes por lo demás, pero no tenemos más información. Te escucho, Tonka. Bárbara Salinas también está con nosotros. Bárbara, ¿querías comentar algo? Sí, Tonka, mira, primero dejemos de, no lo digo por las personas que están ahí contando, de trivializar este tipo de situaciones, son bastante graves. Estos exhibicionismos antes, hasta no hace mucho tiempo, eran considerados solamente una falta, como una falta a la moral y lo que se conocía como las buenas costumbres. Desde el año 2019, Tonka, esto ya pasa a ser un delito que se llama acoso sexual, que es aquella persona que efectúa actos de exhibicionismo en lugares públicos, en lugares con acceso al público, y que provocan, ¿no es cierto?, incomodidad en las personas, que no solamente tienen que ser menores de edad, sino que pueden ser adultos, mayores, etcétera. Y yo creo que la Fiscalía ya tiene los antecedentes, de partida tienen las grabaciones, no es difícil identificar el automóvil, a quién pertenece, ¿no es cierto?, esas cámaras de seguridad. Por lo tanto, aun cuando Rodrigo tiene mucha razón, ya se perdió, ¿no es cierto?, la oportunidad de la flagrancia, pero eso no significa que la Fiscalía no pueda seguir investigando, identificar a esta persona e imputarle este delito que tiene una pena de hasta 5 años. Probablemente no vaya a la cárcel, pero si es reiterado, sí podría hacerlo. Entonces es muy importante que las vecinas continúen con su insistencia ante el Ministerio Público y que también, una vez más, el llamado al Ministerio Público, a los fiscales, a hacer su trabajo y hacer labores de investigación. Y por favor, que Carabineros no le diga a una persona que vaya a hacer una denuncia que prácticamente esto es un chiste y se ríen de las víctimas, si esto es un delito. Absolutamente, y lo más grave, aparte de la situación en sí misma, es un poco lo que decía en la nota también, no sé cuál de las vecinas lo decía, que esto le ha pasado a todas las mujeres en algún minuto. Claro. Tal vez no con estas características específicas, pero de alguna manera han sido acosadas en la calle, y eso es algo que efectivamente tiene que terminar. ¿Y están dispuestas ustedes, Paola, a seguir adelante con esta denuncia, a dar los testimonios, a participar activamente para que esta persona sea identificada y castigada?
Absolutamente, o sea, desde el minuto 1 que Carabineros no me tomó en cuenta cuando yo llamé a hacer la denuncia. Después fui a hacer la denuncia y se rieron en mi cara. Después dije, no, esto no está bien, o sea, la sociedad estamos mal. ¿Cómo podemos reírnos de una situación así? Normalizamos todo. Dije, no, esto no le puede seguir pasando a nadie más. Cuéntelo un y poco. voy a seguir luchando porque se encuentre hasta verlo preso. Yo me voy a tomar de las palabras, una cosa, Rodrigo, me voy a tomar de las palabras para invitar a los vecinos, si nos están viendo en el despacho y se quieren unir porque han tenido una situación parecida con este mismo hombre, con alguien parecido ahí en Ñuñoa, porque si las vecinas ya están organizadas y están dispuestas a continuar, para que se sumen entonces a lo que están haciendo, a esta cruzada. Y les queremos agradecer la confianza y la valentía también por compartirlo a través de las redes sociales y en televisión. Nosotros les queremos agradecer, estamos en contacto, Rodrigo Pérez, están en la información, cualquier novedad, por favor, no duden en comentárnoslo para poder así transmitirlo a través de las pantallas del 13. Tenemos que hacer un corte comercial, es parte de nuestros compromisos. Vamos y ya estamos de regreso con ustedes y con más. Que esta imagen es absolutamente impactante, no la habíamos visto, la verdad que nunca, es completamente inédita. Un grupo armado amenazando a las autoridades, amenazando a las Fuerzas Armadas, amenazando también al Estado de Derecho, con armas de grueso calibre, armas de guerra sin duda, incluso disparándolas. Es gravísimo lo que ha ocurrido y también es muy grave lo que ocurrió con este comunero mapuche que resultó muerto en un incidente cuyas circunstancias, cuyas características todavía no han sido completamente aclaradas. Incluso ha habido ciertas dudas, tal como decías tú, Tonka, en algún minuto se dijo que eran 2 personas fallecidas, finalmente fue una, en esto que ocurrió allá entre Tirúa y Cañete. Es tensión máxima la que se está produciendo entonces, tanto en la región del Biobío como en la región de la Araucanía. Y para conversar acerca de esto estamos con el gobernador de la región del Biobío, justamente Rodrigo Díaz, quien aparece ya en pantalla. Gobernador, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Polo. Un saludo a usted y a todas las personas del matinal y a todos quienes nos están escuchando y viendo por Canal 13. Hay sucesos que van ocurriendo permanentemente en la zona. Todos los días tenemos que dar cuenta de quemas de maquinaria, de ataques a campos, ¿no es cierto?, a casas. También, desgraciadamente, la muerte de personas. Hagamos, en primer lugar, por lo mismo, una actualización, gobernador, de los últimos hechos. En las últimas horas han seguido ocurriendo sucesos de este tipo. A ver, en la región del Biobío tuvimos sucesos bien complejos el día miércoles recién pasado. Partieron en horas de la madrugada con una quema de vivienda en la localidad de Contulmo. También a eso de las 6 de la mañana hubo quemas de 2 vehículos en el límite entre Coronel de Lota con la comuna de Arauco, no atribuible al conflicto. Y después, en horas de la tarde, tuvimos un enfrentamiento en torno a las 14 horas entre uniformados y personas que parecieran ser comuneros, y luego hubo otro de esa naturaleza, también entre uniformados y personas que parecen ser comuneros. Esos son los hechos que sabemos, y lo otro que sabemos es que hay una persona muerta, que hay 3 personas que fueron heridas, 2 personas que quedaron detenidas. Esos son los hechos. Frente a esos hechos tenemos algunas dudas que es muy importante que se aclaren, porque sabiendo los hechos uno determina, hay personas víctimas, han perdido la vida o han sido heridas, y hay que determinar en qué circunstancia ocurrió esa situación. Y eso lo está investigando el Ministerio Público. Para hacerlo ha señalado que ellos distinguen en una investigación, lo dice la prensa de esta mañana, en 2 fiscales, un fiscal que ve un fiscal especial para ver el tema de violencia rural, y otro fiscal especial que está viendo las posibles implicancias de violaciones a derechos humanos que pudieran existir. Es investigación, y por lo tanto lo que uno espera es que el Ministerio Público siga desarrollando su trabajo y que nos entregue claridad y precisión de qué pasa en esa situación en particular.
Gobernador, por acá también lo saluda Tonka. Tenemos información, se están periciando 24 cámaras, ¿verdad? No solamente las ropas, las armas y cada una de esas trazas para entender qué fue lo que pasó realmente y generar claridad de los hechos. ¿Qué detalles nos podría sumar a la información que se maneja hasta hoy? Sé que se han efectuado pericias en torno a la persona que ha fallecido. Tuvieron lugar durante prácticamente toda la tarde del día de ayer en el servicio médico legal, con presencia de tanto del Ministerio Público como de personal del Instituto de Derechos Humanos. Y luego, en la tarde de ayer, fue trasladado el cuerpo de la persona fallecida hacia su comuna de origen. Él es de la localidad de Huenterolén, de la comuna de Cañete. Pero mire, más no le puedo precisar, porque los gobiernos regionales somos autoridades políticas, para que usted entienda, Tonka, somos como un alcalde de toda la región, para hacer una comparación, una analogía. Y las responsabilidades de orden público son del Ministerio del Interior o del jefe de las fuerzas. Claro. Y la investigación de una entidad particular y especial, que es el Ministerio Público. Ahora, gobernador, ¿qué le parece? No sé si usted está viendo las imágenes que estamos proyectando en este momento. Es bien impresionante este grupo Huaychán Aucamapu, así se autodenomina, con armas de grueso calibre, con estas amenazas, estas advertencias que hacen finalmente hacia el Estado de Derecho. ¿Qué impresión le produce estas imágenes y qué amenaza podría significar efectivamente para la gente de la región del Biobío? Mire, Polo, yo tengo 54 años. He sido dirigente estudiantil muchos años atrás, cuando fui joven. Me he dedicado a la política muchos años de mi vida y siempre he tenido una sola conducta: rechazo absolutamente todo tipo de acción violenta. Creo que es una torpeza infinita optar por alternativas militares para intentar hacer política. Eso no corresponde. El problema que veo, dicho claramente, que rechazo todo tipo de intento de hacer acción política mediante armas. Eso solo genera problemas, solo genera sufrimiento, solo genera dolor. Dicho eso, con toda claridad, diría que tenemos un problema, un grave problema en la parte sur de la región del Biobío, en la Araucanía y en la parte norte de la región de los ríos, y es que usted necesita evitar la radicalización de la gente. Y hemos ido recorriendo un camino en el cual la gente se ha ido radicalizando ante la ausencia de política eficaz. Y hacer política es un desafío enorme. Y la política se hace conversando y articulando a los distintos actores para aislar a la gente que quiere seguir algún tipo de vía más radical, más violenta. Y para mantener esa articulación usted tiene que tener resultados e ir construyendo entonces una sólida base que valore la democracia y que rechace cualquier alternativa radical, sea de izquierda, de derecha, mapuche, no mapuche, la que fuere. Sí, gobernador, en ese yo contexto... ahí veo un déficit enorme que permite que grupos como estos se vayan instalando. Claro, disculpe, en ese contexto, ¿se justifica la mantención, la renovación del estado de emergencia? Mire, vengo hasta hace unos 30 minutos atrás, fui invitado por el presidente de la República junto con el gobernador de la Araucanía, Luciano Ríos, a participar de una reunión de macrozona. En esa reunión expuse lo que le voy a decir. Dije, yo creo que solo abordar el problema de la zona sur de nuestra provincia, de nuestra región, por la vía del estado de excepción, que es una facultad del presidente, no es suficiente. Porque cuando usted aborda un problema que tiene una parte de orden público, que duda cabe con las imágenes que estamos viendo, pero además tiene un problema político y además tiene un problema económico y uno social, lo que se requiere es articular una solución que aborde esos cuatro ámbitos. Cuando uno solo aborda uno de ellos, mi temor es que eso genere más radicalización. Y la mayor radicalización en un país que está profundamente radicalizado hoy día, donde las partes, usted las ve cuando empezamos a conversar de las futuras elecciones, han ido, ¿cierto?, separándose. Bueno,
creo que ayuda poco. Ahora, eso no quiere decir que uno no quiera que exista control. Por cierto que tiene que existir control. Si yo converso con las personas que son víctimas, los voy a ver, los recibo, me empatizo. Lo que quiere decir es, como le decía al señor presidente y a las distintas autoridades que ahí están, es que necesitamos articulación política para construir una sólida mayoría política y social que aísle a los violentistas. Entonces, el problema no es actuar solo con una vía, porque si fuera tan fácil, pucha, lo habríamos solucionado hace mucho rato. Sin duda. Gobernador, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Bienvenidos. Que tenga muy buenos días y por supuesto que vamos a estar muy atentos, pero seguimos además con el tema. Seguimos con el tema y a propósito del video que nos está acompañando la imagen, queremos revisarlo completo. Por favor, dirección para luego sumar a más invitados a esta conversación. Ante la acusación constitucional del imputado Piñera. Segundo, ante el fortalecimiento de una ultraderecha golpista y la debilidad de una centroizquierda servil y amarilla, los cuales, con sus acciones de traición y de no responder a las dignas demandas del pueblo, una vez más se ponen al servicio de los reales dueños de Chile, que al ver amenazados sus intereses, han presionado al gobierno para que instale a los militares en el Gualmapu. En consecuencia con nuestros Cuidi Quecheyem, que sostuvieron el Huaychán contra los invasores incas, españoles y el Estado chileno, instamos a esta nueva fuerza policial y militar, perros guardianes de los ricos, a hacer abandono de nuestro territorio, porque serán derrotados por la fuerza del pueblo mapuche en armas. Como Huaychán Aucamapu, reafirmamos nuestro compromiso revolucionario en las acciones de sabotaje a los intereses capitalistas que destruyen y devastan la Ñuque Mapu, así como en las acciones armadas que son concordantes con las necesidades de nuestros LOB y comunidades, reales garantes y poseedores de la legitimidad territorial. Por los huaychaves caídos en combate, libertad a los presos políticos mapuche, libertad a los presos políticos del pueblo chileno. Fuera los milicos y los pacos del Gualmapu, Ñelole Mapu, Muley Aucán, Huaychán Aucamapu. Ante la acusación constitucional. Ya, para sumar voces a esta conversación, saludamos a la diputada Andrea Parra. Diputada, bienvenida, aparece en pantalla como está, y también el diputado Sebastián Torrealba. Gracias a los dos por acompañarnos. Primero para usted, diputada Parra, su impresión después de cada uno de los antecedentes que hemos tenido en las últimas horas, pero particularmente después de ver este video que está circulando en redes sociales y hoy en todos los medios de comunicación. Hola Tonka, ¿cómo estás? Yo la verdad es que a puertas de viajar a la Araucanía, donde la situación es bien crítica, sobre todo en las últimas horas, tengo que aprovechar de que está Sebastián, de solidarizar con mi colega Jorge Ratkev, que anoche tuvo un atentado en su campo. Yo la verdad es que me horroriza la violencia. Yo creo que quienes son violentistas tienen que estar donde corresponde, presos. Y las últimas horas en la región han sido bien difíciles, bien duras. En la mañana se quemó un camión, han habido baleos, en fin, ha estado muy compleja la situación en la región. Y estas imágenes, diputada, y vamos inmediatamente también con el diputado Torrealba, pero la verdad que uno las mira y cuesta aceptar que esto se esté produciendo en Chile. Hemos visto muchos hechos de violencia, y no de ahora, no en los últimos años, durante muchos años, ya demasiados, pero estas imágenes empiezan a tomar o a dar cuenta de otra situación, de algo que claramente es muchísimo más grave de lo que se ve, por ejemplo, desde acá de Santiago. No, sin duda, la verdad es que organizaciones como esta, la Huaychán Aucamapu, son organizaciones que la verdad no existían con tanta fuerza en los tiempos en que yo fui gobernadora. La verdad es que estaban
eran grupos muy pequeñitos, digamos, y sin este despliegue de armamentos ni lo que vemos hoy día. Y la verdad es muy preocupante porque han crecido los grupos radicalizados, se han expandido y los vemos con un despliegue de armamento que asusta. La gente en la región está asustada, está complicada. Y con toda razón. Claro. Es bien impresionante lo que ocurrió. ¿Y la opinión del diputado, Sebastián? Bueno, Tonka, muy buenos días. Saludar a mi colega y amiga Andrea Parra. Nosotros venimos diciendo hace mucho rato, ya mucho rato, de que los violentistas en la Araucanía, mis compañeros de bancada, tanto el diputado Ranker como el diputado Mellado y el diputado Pause, lo saben perfectamente. Existe un narcoterrorismo instalado hace ya mucho tiempo y como lo acaba de decir Andrea, han ido radicalizándose, creciendo. Y vimos en este video el poder de armas que están teniendo, y ahí hay muchos recursos, hay muchos recursos instalados. Y sabemos en todo el mundo, Polo y Tonka, de que los grupos terroristas están financiados por el narcotráfico. Así fue la ETA, así fue el IRA, así son las FARC y tantos otros grupos terroristas en el mundo. Y por lo tanto, creo que aquí tenemos que unirnos como poder del Estado, poder legislativo, entender de que estos grupos radicalizados están usando la causa mapuche para generar terror en la sociedad y sobre todo en la macrozona sur. ¿Y por qué? Porque cuando reina el caos, este es el mejor espacio para que los narcotraficantes hagan y deshagan lo que se les ocurra. Para los dos, hay que tomarlo muy en serio y de verdad solidarizar con la macrozona sur, con los vecinos de la Araucanía, y sobre todo con mi compañero de bancada, Jorge Ranker, que ayer lamentablemente sufrió un ataque incendiario y que, bueno, le costó, gracias a Dios no costó vidas, pero un ataque muy grave. Su opinión, los dos, sobre el estado de excepción de la zona, ¿debería mantenerse o no? ¿De verdad funciona? Acabamos de escuchar al gobernador de Biobío que siente que no puede ser el único camino, tiene que ir acompañado de otras formas. Se los pregunto también porque va a haber una consulta ciudadana. Sabemos que no es vinculante, esto es el 5, el 6 y el 7 de noviembre. Y frente a eso... Fíjate, perdón que te interrumpa, ya han participado más de 20.000 personas en la zona, en esta consulta ciudadana. Pero ¿va a llegar esa consulta a todos los lugares realmente? Pensando que hace unos años atrás, ni siquiera el censo puede llegar a todas las comunidades, no se pudieron censar todas las comunidades. Queremos hablar de eso, pero hacemos un pequeño corte comercial y seguimos con nuestros invitados. Conversando acerca de la tensa situación que se está produciendo ahora, en estos momentos, en estas mismas horas, en la Araucanía, en la macrozona sur, tanto la Araucanía como la región del Biobío. Y hay una información que la verdad que es bien sorprendente. Y tiene que ver con una empresa de transporte, la empresa Buses Biobío, que indica lo siguiente, que por lo sucedido actualmente en las diversas rutas, ahí está el comunicado, diversas rutas de la Araucanía, en especial las que unen la comuna de Lonquimay con Curacautín, Victoria y Temuco, la empresa ha decidido suspender todas sus salidas por salvaguardar, dice, la integridad de sus trabajadores y pasajeros. Esta suspensión se mantendrá hasta nuevo aviso. Esa información entonces que se va conociendo de último minuto. Quedó pendiente antes de la pausa el tema del estado de excepción. Primero para la diputada Andrea Parra, ¿cuánto ha servido? ¿Se debería mantener? ¿Qué pasa con esta consulta no vinculante? Los días lo tengo anotados, 5, 6 y 7 de noviembre. ¿Se podrá llegar realmente a toda la comunidad de la macrozona sur, diputada? Tonka, mira, yo siempre he sentido que el estado de excepción es una herramienta que nos entrega el ordenamiento jurídico, pero tiene que ser una solución de última ratio. Ya cuando todas las otras instancias se han agotado. Y yo quiero serte bien franca, yo no tengo la misma mirada de Sebastián. Creo que más bien el Estado ha estado súper ausente. Porque mira, lo que hay que entender es que los grupos radicalizados
no les interesa el Estado de Derecho, les da lo mismo, no les importa. Entonces el Estado tiene que estar presente para entregar soluciones y para que estos grupos radicalizados no encuentren campo fértil para expandir sus fórmulas contrarias al Estado de Derecho. Y lo que hemos visto en este periodo es que el Estado se ha replegado, que no ha estado ausente. O sea, la gente lo único que ve en las calles son tanquetas, pero no ve al Estado dándole soluciones a los otros grupos que son más tranquilos y que hoy día se han transformado comunidades tranquilas en comunidades radicalizadas. Entonces, lo cierto es que esta solución del estado de excepción es como la solución del flojo, que no hizo la pega en 4 años y le pide ayuda a los militares para controlar el caos que se ha generado durante todo este tiempo. Diputada, disculpe que la interrumpa ahí en ese punto justamente, porque... Y no es por defender al actual gobierno, porque esto es un problema que viene desde hace muchísimo tiempo y se empieza a manifestar con bastante fuerza a principios de los años 90, no con la violencia obviamente que se manifiesta ahora, pero sí se manifestaba el descontento, se manifestaba la necesidad de un apoyo de parte del Estado con mucha más fuerza y pasaron, 30 años, pasó mucho tiempo y esto fue creciendo de manera en algunos momentos lenta y en algunos otros momentos de manera bastante rápida y se ha sin duda agudizado en el último tiempo con hechos de violencia que son claramente inaceptables. Sin duda, Polo, yo comparto eso contigo. Nosotros, la sociedad chilena ha sido ineficiente para solucionar los temas de fondo y por eso no podemos seguir usando herramientas que son legítimas, pero que no van al fondo del problema, porque después del estado de excepción, ¿qué? No vamos a pasar 2 años en estado de excepción, entonces uno tiene que escuchar también estrategias más de fondo que permitan abordar las problemáticas que hay ahí. Tú sabes, yo fui gobernadora en ese territorio. Evidentemente yo puedo entender que nosotros podamos tener críticas respecto de que si lo hicimos bien o mal, pero yo te digo, nunca dejamos de hacer la pega, siempre estuvimos presentes. Sabíamos que si nosotros dejábamos una comunidad tranquila, sola, con sus problemáticas y no las abordábamos, iban a llegar los radicales a tratar de convencerlos y decirles, mira, ¿sabes qué? No le creas al gobierno, no le creas al Estado, vente con nosotros por la vía violenta. Y por eso nosotros intentamos abordar sobre todo el principal conflicto que tenemos en la zona, que es el conflicto territorial, ¿ya? Y había recursos para solucionar ese problema. Sin embargo, yo quiero decirte con mucha franqueza, en este gobierno se han disminuido más de 15.000 millones de pesos desde el 2018 a la fecha respecto de la ejecución de fondos, respecto de los fondos, ¿no es cierto?, que hay destinados a agua y tierra. Y no solo eso, sino que además pasamos desde el 2018, desde un 99% de uso de los dineros que estaban destinados a un 25% del uso de los dineros. Y eso es directamente proporcional con el aumento de la violencia. Sí. Entonces, cuando tú, como Estado, no enfrentas los temas, les das cancha y tiro helado y campo fértil a los radicalizados. Entonces, claro, es un problema que se viene de larga data, pero en definitiva, más allá, ¿no es cierto?, de asumir todas las responsabilidades que podemos asumir, lo que tenemos que hacer es enfrentarlo hoy día, porque hoy día los grupos radicalizados están totalmente fuera de control. Diputado Torrealba, ¿cuál es su propuesta para enfrentar justamente, y la propuesta de su sector para enfrentar este problema y esta crisis aguda que se está dando en este momento? ¿Es el estado de excepción o es el estado de excepción simplemente una herramienta más a la que se puede acceder? Mira, Polo, yo creo que no basta con el estado de excepción. El estado de excepción no es la bala de plata que va a solucionar este conflicto, pero evidentemente es una herramienta necesaria para poder ejercer el Estado de Derecho en la zona macro zona sur, en donde evidentemente, y lo vemos en los videos, hay un grupo terrorista que está instalando el miedo en la región. Y eso es una realidad. Yo creo que es importante aquí, Polo, que se necesita que también la justicia actúe. Y aquí hacer un llamado a el fiscal Abbott. Hoy día, y la diputada Parra lo sabe, los fiscales que están en la zona tienen miedo. Tienen miedo porque como actúa el terrorismo y el narco, obviamente esos fiscales tienen miedo a ser amenazados o a ser atacados. Yo le pido al fiscal Abbott
que él tome las causas y él lidere las causas con respecto al terrorismo y el narcoterrorismo que hay en la Araucanía, porque finalmente tiene que dar una señal también política desde el Poder Judicial de que aquí no vamos a dejar pasar esta situación. Y porque hay cosas que son increíbles, Polo. Héctor Yaitul públicamente le ha declarado la guerra al Estado chileno y no tiene ni siquiera una orden de detención. Entonces eso es inaudito. Entonces, y lo otro tiene que ver con el tema legislativo. Tenemos una ley antiterrorista en el Senado que tiene más de 40 urgencias vencidas. Entonces también nosotros, que somos parte del Estado, el poder legislativo, somos parte del Estado, también tenemos que entender que aquí la situación se nos escapó de las manos. Aquí están los terroristas actuando en la Araucanía y la verdad es que si no nos ponemos todos de acuerdo en el análisis de entender de que esto se radicalizó y que por lo tanto como Estado, poder legislativo, judicial y ejecutivo, tenemos que trabajar en conjunto, esto no se va a solucionar. Evidentemente el tema de las platas y los recursos para la gente de la Araucanía que vive situaciones de pobreza extrema hace ya mucho rato, tiene que ir también de la mano con esto. Pero aquí lo que más se necesita, Polo, es la unidad del Estado con respecto a la solución del conflicto. El Estado de excepción, el Poder Judicial, y vuelvo a hacer el llamado al fiscal Abbott de que tome él, desde Santiago, las causas que hay allá de terrorismo y que las lidere y no se esconda acá en Santiago. Y por último, que se hagan las cosas que se tienen que hacer. Héctor Yaitul tiene que ser detenido ya, porque le ha declarado la guerra al Estado chileno. Eso es cautivo en el país que siga Diputado, declarando lo que quiera en la televisión. Diputado Torrealba, diputada Parra, muchísimas gracias por estar esta mañana, ya casi mediodía aquí en Bienvenidos. Ahí vamos a estar, por supuesto, siguiendo cada uno de los hechos que se produzcan allá en la macrozona sur. Muy buenos días. Muchas gracias, que tengan buen día. Cambiamos de tono. También aparece Manu por ahí. ¿Dónde estás, Manu? Que traes imágenes y recuerdos a propósito de los 2000, pero particularmente vamos a retroceder incluso... sus marcas, ya. La final más grande de todos los realities que han figurado en la televisión chilena. La segunda semifinal parte Coca Mendoza con Angélica Sepúlveda y Coca Mendoza se equivoca en algo muy insignificante que no iba a cambiar el resultado de esa semifinal. Arrastra una cuerda y lo único que tenía que hacerlo era dar la vuelta a un palo y eso no lo hace. Y gana la prueba Coca Mendoza, porque llega primero, pero en cosas de segundo. Y en eso los adherentes de Angélica Sepúlveda le dicen un cuanto hay al Coca Mendoza, pero una cosa terrible, terrible, terrible. Y nosotros nos gana Coca Mendoza y nos vamos a comercial. Gabriel Mendoza es el ganador de esta segunda semifinal de 1810. Venía la final del 1810, 50 millones de pesos se ganaba. Coca Mendoza y Arturo Prat. Uno de los dos será el héroe del siglo XXI. Yo hago la partida y en eso la gente se tira hacia el escenario, a donde está Coca Mendoza, a atacarlo, porque lo encontraban un tramposo que le había robado la prueba a Angélica Sepúlveda. ¡Se para la competencia! ¡Se para la competencia! En este momento se para la competencia, por favor. Yo esperando las instrucciones del director, que el director nunca me dijo lo que había que hacer. Y todo esto en vivo. Todo esto en vivo. Entonces era más emoción para la final. Pero la única tonta que estaba animando era yo sola. Entonces yo te digo, ¿qué hago? Nada justifica la actitud que han tenido. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Volvimos al aire
Correcto, y ahí el ganador fue Coca Mendoza. Ahí va Gabriel Mendoza. Pero fue un reality, una final complicada, una final tensa y era 100% en directo. Es el ganador de 1810. Nunca lo voy a olvidar, un gran reality. Fue. Raquel Argandoña, la final de 1810, Manu me lo contó justamente a mí, cómo se sentía tan sola, porque de verdad el público se desbordó y no estaban preparados para una situación así, y sumar que en ese reality nace, ¿verdad?, la figura y como el fenómeno Angélica Sepúlveda, que, o sea, tenía una barra brava. Claro. Ella había estado en un reality, me parece que en Granjeras, ¿no? Sí, Manu, sí, te debes acordar, pero aquí, claro, aquí de alguna manera explota y muestra todo su carácter. Hombre, pero además tenéis que pensar que es la historia de los realities de ese país es uno de los más largos, sino el más largo. Fueron 7 meses desde un 5 de enero que empezó a transmitirse y de ahí que al tercer programa ya consiguió tener el pic más alto de audiencia y mantenerse durante prácticamente todo su tiempo que estuvo en pantalla. O sea, lo consagró como el reality de los realities. Y en cuanto a producción, exactamente lo mismo. El esfuerzo que hizo el canal para reconstruir una época y las pruebas, se puede decir que han sido hitos dentro de la historia de la televisión. Sí, no, y así se ve, además, la superproducción. No, de la tremendo, final, tremendo. Había gente que, de verdad, y había muchas pruebas que se traían de Italia, de otros realities, de Estados Unidos, e incluso que se habían probado en Brasil. O sea que el equipo técnico trabajó de tal manera que se puede decir que incluso se generó un nuevo concepto de reality para este país y lo que vendría a partir de ese momento. Tengo pregunta para Manu. El gran romance de ese reality y la gran pelea de ese reality, pero a la vuelta de la pausa comercial vamos y volvemos. En la memoria, porque duró mucho tiempo, porque fue tremendamente exitoso y también, como lo decía Tonka, porque hubo romances y hubo muchas polémicas. Efectivamente, piensa que en 7 meses de emisión ocurrieron muchísimas cosas. O sea, ostentar el cetro de ser uno de los realities, si no el reality más largo, de mayor duración en pantalla, y además con un rating que, fíjate, desde el episodio tercero no bajó de los 20 puntos, pero llegó a marcar hasta 40, que era algo absolutamente inédito. Pero me hablabas, podemos ir poquito a poco desglosando todas esas cosas y todos esos, ahora que ya se puede contar, ¿no? Obviamente Manu, ya les ha liberado. Bueno, los romances. Tú me preguntabas por esos, por los cariños. El primero y el más lógico y el que a todos seguramente nos viene a la cabeza es el de precisamente Angélica Sepúlveda, con lo que tenía de carácter y de formas también, porque la señora es de armas tomar, lo sigue siendo, con Arturo Prat. Todos recordamos los buenos y los malos momentos, que tuvieron de todo, de los besos apasionados a las lágrimas y los empujones. O sea, si de verdad, si la cosa era real como la vida misma. ¿Ese tú dirías que fue el romance más intenso? Yo no sé si el más intenso, pero creo que es a priori, por lo que significó para ambos este reality, yo creo que es el que todo el mundo recuerda. A mí particularmente, porque los adoro a los dos, después además de transcurrir el tiempo, yo te diría que Gonzalo Egas con Andrea de la Casa tuvieron su cosita bien, pues también le dieron al amor con todo lo que significa esa palabra y además en letras mayúsculas. Y de tercer romance, así a bote pronto que yo me acuerde, porque fíjate que hablar de 1810 es fantástico, ni siquiera estaba en pauta, pero ya sabes que nosotros somos así. Yo creo que Camilo Sangüesa también con Francisco Barrena, Camila Sangüesa, yo creo que ahí también tuvieron sus más y sus menos. Pasó más desapercibido, pero también fue otro de los hitos importantes. Ahora sí hay que quedarse con Angélica, obviamente, y Arturo. Las peleas, las discusiones. Para ti, ¿cuál fue la más fuerte o la que marcó 1810? Ojo, yo creo que hubo muchas. De verdad, piensa que es un programa muy, muy largo. Pero sobre todo por
En cuanto a las peleas, fíjate que la de Liana Albacete con la propia Angélica Sepúlveda, creo recordar que en su momento marcó como unos 30 puntos aproximadamente. ¿Y por qué se agarraron? Que no, porque la convivencia era súper complicada, porque eran muchos meses. Tú recuerdas además todos los que se intentaron escapar de esa casa, villa, mansión, o sea, empezando, el primero fue Edmundo Varas, que recuerda que ya no, o sea, que él estaba enamoradísimo de François Perrot, quien fuera la madre de su hija en aquel momento, y él se escapó del reality y bueno, lo tuvieron que ir buscando por los montes, o sea, esas cosas. Pero también fíjate que recuerdo que en aquella época era el propio Marcelo Vega, que junto con el Coca Mendoza, y creo que también estaba Gonzalo Vegas metido, también se consiguieron escapar porque querían irse de carrete, y de hecho llegaron hasta Pirque, y los invitaron, había una fiesta de unos, y estuvieron de carrete toda la noche, no consiguieron saber dónde andaban los mozuelos, y al final, chuta, los pillaron con sus piscolitas de más, riéndose y felices. Quienes no lo consiguieron, y fíjate que ambos son tremendos, fue Arturo Lontón y Mario Ortega, que creo que llegaron hasta la empalizada y un poco más. Creo que sacaron la patita de lo que es el set de grabación, pero no consiguieron salir. Y eso que ellos querían ver el partido de Chile-Uruguay, porque estaba visto que la producción no les iba a conceder la oportunidad de tener un televisor para poder verlo, y ellos se les hincharon los vapores y dijeron, no, de aquí nos escapamos. Bueno, pues no hubo suerte. Pero yo creo que ha habido de todo, y es de esos realities que de verdad para mí 1810, y sobre todo con una fantasía, hay que decirlo, no porque sea obviamente compañera del programa y porque nos haya dado gratos momentos dentro de la televisión y la farándula, pero creo que la animación de Raquel Argandoña fue ejemplar. Yo no la conocía hasta entonces. Tuvo un sello ahí, Raquel. O sea, le puso su fuerza, su potencia y marcó, Es que era Quintrala en su mansión, entonces los tenía todos a su vera y al mismo tiempo se le sublevaban los pollos, no creas. Pero yo no he visto a profesional del mundo de la televisión que haya llegado más a tiempo a un set, preparadísima, con absolutamente toda la pauta aprendida, y luego incluso cuando, acordaos una época que jugó con las pelucas y se disfrazaba y hacía mil historias, Raquel para eso es, mira, te puede gustar o no gustar ella, su personaje, lo que fuere, pero como compañera, como profesional y aperrada para la pega, yo creo que en esta profesión hay pocas. Sin duda, y aprovechamos, por supuesto, de mandarle un abrazo. Abrazo y cariño, que se recupere enorme pronto. a Raquel, que se recupere pero muy bien. Sí, creo que ya está muy bien, chiquillos. ¿Está muy bien ya? Pero si se ha puesto ya a adornar la casa con sus árboles. Navidad. Ya llegó la Navidad a casa de la Argandoña en noviembre, pero maravilloso, entonces. Es lo que tiene. Oye, sigamos revisando los mejores realities. Oye, es que hay uno que sin duda que marcó también una época, porque hubo de alguna manera 3 versiones del mismo reality. La Granja, Granjeras y la Granja VIP. ¿Tú eras ejecutivo? Sí, pues. Sí. Tiene mucho que contar, entonces. ¿Vas a contar? Vamos a ver, depende de lo que pregunte. Ya, dale. Hay cosas que se pueden contar a esta altura, pero otras cosas que van a quedar como secreto para toda la vida. Veamos algo de la Granja, ¿no? Mira, ahí están las imágenes. El nuevo reality de Canal 13, donde solo el más salvaje se llevará los 50 millones. La Granja, pronto en Canal 13. Sale comerciales o avisos de inscríbete en esto, y las gráficas eran muy tentadoras, muy bonitas para mí. Algo nuevo está a punto de comenzar para todos ustedes. En ese tiempo todavía había una ingenuidad de cómo hacer televisión en un docu, porque había venido obviamente la experiencia de los chiquillos que eran desconocidos, más encima 2 reality desconocidos. No era algo como VIP. ¡No vamos a morir de hambre! Otros reality les daban la alimentación, tú veías que de repente llegaban de una actividad y la cocina estaba llena de alimentos. Aquí no. Harina. Ya. Aquí hay como 4 kilos, Las lentejas. Las lentejas. Ya. Así, uno sentir así a gusto, amigo mío. Ya, arroz y azúcar. Ya. Que hay 10 kilos, Ya. Estamos Tú que conoces bien el formato, ¿qué pasa con las personas con el encierro? El encierro en un participante del reality es un dato mayor. Si ese encierro está bien manejado y hay un aislamiento total, del cual uno puede dar fe en protagonistas, en la granja, en pelotón, donde la gente estaba realmente aislada y no sabía nada del mundo, produce cierto nivel de descontrol en esas personas. Estábamos conversando y la Vicky, a pito de no sé qué, medio en broma, medio en serio, le muerde el dedo a Gonzalo. Soy tonta, pues, Vicky. ¿Qué te pasó? Me mordió como me entró los dientes.
Y a Gonzalo no le gustó que lo mordieran. Y Gonzalo fue, llenó un balde con agua tranquilamente, muy premeditado. Le vació el balde enterito. Fue demasiado el dolor. La verdad, el momento fue gracioso. Ya volvemos. Estamos de regreso y Polo está haciendo memoria. Hay cosas que me dijo que no podía contar, pero si lo apretamos un poquito. Hay cosas que tienen que ver además, y es cierto, con la privacidad de los participantes, que es algo que uno tiene que respetar. O sea, perdón, ¿tuviste Imágenes sin censura? Imágenes sin censura, estuve en los procesos, conociendo de cerca los procesos previos de la selección, por ejemplo, de estos personajes, que no era nada de fácil, tenía que pasar por una serie de filtros, y ahí uno se enteraba de muchas cosas también. Pero hay un episodio que yo creo que, Manu, tú lo debes recordar. Yo estaba haciendo memoria, en la Granja VIP, justamente, el famoso episodio de las pastillas de DJ Black, ¿te acuerdas? ¿Cómo ¿no? fue eso? Yo la verdad es que fíjate que, claro, me pillas una época, yo acababa de llegar a Chile prácticamente, porque estamos hablando del año 2005. Cuenta, Polo. Y ahí fue primero La Granja, después fue La Granja VIP y terminó Granjeras. Y curiosamente con 3 ganadores bien famosos después, que participarían, te digo, en muchos programas y en muchos realities. Pero yo lo de las pastillas, de verdad, eso creo que el Polo no lo tiene que contar, Ya, porque Polo, una cosa es lo que puedas indagar en la prensa de la época, y otra, señor Polo, ya que ha abierto usted la caja de Pandora, lo que esté en la intrínseca del propio programa. Ya, No, yo creo que hay que dejarlo pendiente esto, porque mira, de hecho apareció en las imágenes. Hay un personaje muy pillo. Sí. Muy pillo. Ustedes lo vieron, uno que penadito hacia atrás, que ahora está canoso, en ese tiempo no era canoso, con una colita, ¿no es cierto? Sí, pues diga su nombre, sí, todos sabemos. Nicolás Quesille. Él, yo creo que algún día hay que traerlo para acá y que él cuente, apretarlo. Que cuente la interna, la verdadera. En las entrevistas contó bastantes cosas ahí en los 2000. Él pero sí que maneja la información. En particular, él lo maneja al dedillo, se acuerda perfectamente lo que pasó. Y bueno, en ese caso hubo que, de hecho, sacar a uno de los concursantes por lo que había, a DJ Black, por lo que había ocurrido con esta famosa pastilla y un enredo con Katy Barriga. Es que supuestamente, ya te digo, hay como 3 o 4 versiones, nunca ha habido como una oficial y oficiosa y se contraponen una contra la otra. Pero lo cierto es que la triquiñuela que quisieron armar para una competición y una prueba, pues bueno, dio mucho que hablar y en su momento toda una polémica. Sí, la querían perjudicar. ¿Y lo lograron o no? ¿Le dieron finalmente? Es que yo creo que deberían contarlo. Yo creo que, fíjate que nunca hemos tenido todas las versiones juntas. Entonces hay una más o menos oficial, obviamente estaba la del canal de la época, pero creo que los tiempos han cambiado y, como dice Polo, a día de hoy yo creo que se puede un poco transparentar todo. Al final nos quedamos con que efectivamente Gonzalo Egas fue el ganador de La Granja VIP fue Javier Estrada, el españolísimo, que por cierto después resultaría animador de Granjeras, precisamente junto a la Cata Pulido, y yo creo que además se consiguió cada uno. Fíjate que esta trilogía también fue un hito dentro del mundo de los realities en Canal 13, porque se generó eso, que de un programa se pasara de forma natural al siguiente y así poco a poco, pues bueno, generar más contenidos televisivos. Manu, vuelve la próxima semana, te esperamos. Sí, después del carrete de turno, yo feliz. Bueno, ahí vamos a ver qué inventamos. Gracias, Manu. Te mandamos un abrazo, que esté muy bien. Nosotros seguimos